Buen día mis amigos, con ustedes Néstor Yaya. Esta es la previa de la etapa número 3 del Tour de Romandía 2023. Pero antes vamos con un repaso de lo ocurrido en la etapa anterior, de etapa número 2. Este es el resumen de la etapa número 2 del Tour de Romandía 2023. 163 kilómetros entre Morteau en Francia y La Chaux-de-Fonds. Son 2 puertos de montaña de tercera categoría y 3 puertos de segunda. 2 sprints intermedios son los puntos claves en esta etapa. Y al final pues un terreno plano. Luego de los protocolos de rigor se lanzaba la etapa de hoy, con los primeros 20 kilómetros sin fuga. Thomas de Gendt había intentado protagonizar la fuga pero no le salía. Se lanzaba Bernard, Brusensky y Boly en fuga, con Aebi persiguiendo. Le tomaban 2 minutos de renta al lote principal y Julien Bernard estaba a 25 segundos en la general, por lo tanto se convertía en el líder virtual. El trío de fuga le sacaba 3 minutos al pelotón y 1 minuto a Anthony Aebi, que no podía alcanzarlos. Seguían solo 3 hombres adelante con una renta de 4 minutos y 45 segundos. El hombre que perseguía se quedaba con el pelotón. Empezaba el primer puerto y la diferencia caía a 3 minutos con 11 segundos y el pelotón presionaba con el Ineos al comando. Ahora era el Jumbo Visma el que conducía el pelotón y reducía la renta de la fuga a menos de 3 minutos. El lote continuaba metiendo un alto ritmo con ayuda del Jumbo Visma, y la renta bajaba a 1 minuto y medio. Ya se había pasado el primer premio de montaña y se subía el segundo. El primer sprint intermedio había sido dominado por Tom Boly y el primer premio de montaña había sido dominado por Julien Bernard, que era el líder. Tom Boly se quedaba de la fuga y quedaban 2 hombres adelante, Bernard y Brusensky, mientras los de Jumbo Visma seguían tirando del pelotón. Ya se había pasado por el segundo premio de montaña y el pelotón se mantenía grande aún, aunque algunos hombres ya se rezagaban, mientras el dueto de fuga estaba a una diferencia de 1 minuto respecto al pelotón, y Tom Boly era capturado por el lote principal, que bajaba a una velocidad bastante vertiginosa, 110 km por hora, con el Jumbo encabezando. El segundo premio de montaña se lo llevaba Julien Bernard, que era líder de esa clasificación, y la renta era de apenas 45 segundos. Se iban por el Port de Martel y la renta apenas era de 20 segundos. Ya los iban a capturar. Los escaladores pegaban un arrancón y seleccionaban el pelotón. Con el duro ritmo del pelotón se quedaban los sprinters, incluido Fernando Gaviria, y los 2 fugados habían sido capturados. La etapa tendría otra cara mientras el Jumbo seguía tirando del lote con ganas de etapa y más hombres sufriendo. El Jumbo no quería permitir la reconexión de los sprinters. Con todo esto habría cambios en la general, con el Jumbo que estaba haciendo todo el gasto. Llegaba el último puerto y empezaban los intentos de ataque, con un hombre de la Astana que tomaba la iniciativa. Se pegaban 4 hombres más, incluyendo a Michael Woods y Mühlberger, pero los mantenían a raya, y eran 3 hombres que intentaban desplegarse, mientras Magnus Kort sufría un poco atrás. Ahora era el Bahrein el que conducía el lote. Sobrero también intentaba saltar, quedando un repecho para hacer alguna diferencia. Los 3 que habían saltado eran controlados de nuevo. Sergio Higuita se había desconectado del pelotón, mientras adelante no faltaban los intentos con el Bahrein y el UAE, otros intentos del Groupama con Thibaut Pinot, pero lo controlaban. Luego era el Trek con Galopin. Se iba a definir esa etapa con un sprint grande. El Ineos también intentaba con Egan Bernal y Hayter. Se lanzaba el sprint final y era Ethan Hayter el más rápido quien se quedaba con la etapa. Egan Bernal había participado en ese lanzamiento. Por fin había un cambio, por fin un
equipo diferente que estaba dominando esta carrera no era el Saudal, en este caso era el Ineos el que entraba a controlar esta carrera. Y así quedaba la clasificación de la etapa. Entonces ganador Ethan Hayter de Ineos Grenadier con 3 horas 55 minutos 20 segundos. Segundo Juan Ayuso, tercero Romain Bardet, cuarto Mateo Sobrero, quinto Oscar Ornley, sexto Harry Swimming, séptimo Cobb Grusen, octavo Magnus Kort, noveno Fischer Black y décimo Nick Schulz. El mejor colombiano, mejor latinoamericano era Harold Tejada en la posición 19 con el mismo tiempo del ganador de la etapa. Egan Bernal había llegado lejos pero con el mismo tiempo del ganador de la etapa, así que no había ningún problema. Y la clasificación general con más modificaciones, entonces el nuevo líder es Ethan Hayter de Ineos Grenadier con 8 horas 8 minutos 14 segundos. Segundo Tobias Foss con 6 segundos. Tercero Remy Cabaña con los mismos 6 segundos. Cuarto Juan Ayuso con 11 segundos. Quinto Mateo Sobrero con 14. Sexto Nelson Oliveira con 15. Séptimo Romain Bardet con 17. Octavo Jonathan Castroviejo con 17 también. Noveno Fischer Black con 17. Y décimo Rainer Keplinger con 18 segundos de diferencia. El mejor latinoamericano, mejor colombiano Harold Tejada en la posición 23 con 27 segundos de diferencia. La etapa número 3 es una contrarreloj individual de 19 kilómetros entre Châtel-Saint-Denis y Châtel-Saint-Denis con un cronometraje intermedio en el kilómetro 9, es casi la mitad de la etapa, la mitad del recorrido. Tiene un inicio en terreno plano, uno que otro altibajo, se asciende una pequeña subida en el kilómetro 4, 500 metros, 6% de inclinación, luego se desciende, se sigue por un terreno de sub y baja, tiene algunos sub y bajas, se asciende en el kilómetro 7.5 a un puerto, no digamos que no tiene categorización, pero es algo así como un puerto de tercera categoría, 1.4 kilómetros, 7.3% de inclinación, y se sigue el constante ascenso para encontrar el cronometraje intermedio. Luego en el kilómetro 10.5 se encuentra la parte más alta de este recorrido, es 4.3 kilómetros, 5.7% de inclinación. Termina de subir y empieza un terreno más o menos plano, y luego el ascenso Les Pacots ya es en ascenso en el kilómetro 14.5, y luego un gran descenso y la meta es un terreno plano. Entonces pues va a beneficiar a algunos escaladores, aunque a algunos especialistas de pronto no les quedará tan difícil, no es tan digamos con tan subida ese puerto, así que de pronto puede beneficiar también a los especialistas, aunque los escaladores van a sacar algún beneficio ahí en la primera parte, y luego pues en un descenso que ya es para especialistas. Me imagino que todos van a utilizar la bicicleta de ruta, porque la verdad pues no hay mucho terreno plano, y la verdad pues cambiar de bicicleta puede ser un poquito complicado para detenerse, cambiar bicicleta y continuar. Entonces parece que utilizarán la misma bicicleta de ruta, eso es lo que se espera. El orden de salida es contrario a la clasificación general, es decir que el primero en salir tendría que ser Lionel Taminaux, también saldría Anthony Aevi, y el último en salir tendría que ser el primero de la clasificación, es decir Ethan Hayter. Entonces los 5 últimos en salir serían en ese orden: Mateo Sobrero, luego saldría Juan Ayuso, luego Remy Cabaña, luego Tobias Foss, y de último entonces saldría Ethan Hayter por ser el primero en la clasificación general. Esperemos que nuestros latinoamericanos y colombianos salgan beneficiados en esa etapa con algo de montaña. Entonces esperemos que Egan Bernal pueda ascender posiciones en la general, lo mismo que Harold Tejada, que puedan ubicarse mejor en la clasificación general,
siendo una etapa contrarreloj, pero con su vida tal vez los beneficie en algo, al menos con respecto a los sprinters y otros que no sean escaladores. Esto es todo, gracias por su atención, gracias por compartir y hasta la próxima.